Sí, parece que sí. Qué raro. Yo también puedo. Ok, ya estoy Grabé grabando de yo todas también. maneras. Ah, listo. Ya estoy grabando. Ah, ya. Sí. Unos minutos, un par de minutos. Ok. Tarda solo un poquito en ubicar la transmisión. Ok. Creo que ahí vamos, ¿eh? Y transmitir. Todo me da un estrés. Te entiendo, a nosotros también en el museo en las oficiales nos ha pasado de todo, desde ponentes que se Sí. les olvida que es la reunión. Por suerte tenemos los teléfonos y WhatsApp, preguntamos, ¿todo bien? Sí, ¿qué es mañana? ¿Qué no es hoy? Sí, es hoy, no es mañana. Hasta no poderlas Ok. vincular de todo. Creo que ya estamos transmitiendo. Entonces voy a minimizar acá. Y voy a empezar a habilitar. Muy bien. Estamos admitiendo a la gente. Les pedimos a los que van ingresando que silencien sus micrófonos. Vamos a empezar en un momento. Así nos vemos las caras. Bien, se siguen sumando. Ya estamos transmitiendo también por Facebook en la página de conservación de textiles.
que les vamos dando la bienvenida lentamente. Vamos a esperar un par de minutos, si les parece. Acá ya están saludando todos por el chat. Claudia, Delia. Hola. ¿Cómo están? Hola Silvia. Hola. Bien. Yo ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿No ven mi...? No. No, perfecto. Los que vayan apagando los micrófonos, los que van entrando, por favor. Yo los voy a ir silenciando también. Bueno, espero que esté saliendo bien la transmisión por el Facebook. Es la primera vez que lo estamos haciendo, así que yo no tengo posibilidad de monitorear. O sea, me fijo en el Facebook y parece como que está saliendo, ok, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos después también recolectando los comentarios de la página. Bueno, si les parece, vamos a empezar y vamos a ir admitiendo a medida que se vaya sumando la gente. Les damos la bienvenida, nosotras tres, que somos el equipo de conservación de textiles, Silvana Di Lorenzo, yo, Lucila Pessoa, Juliana Ullúa, en este ciclo de charlas que armamos, bueno, cuando empezó todo el proceso de aislamiento, cuarentena, como todos empezamos también a querer generar cosas entre la angustia y la inercia, ¿no?, de hacer, estando también en nuestras casas y acostumbradas a tener mucha actividad, empezamos a generar cosas en la virtualidad. Y hace unos meses atrás empezamos con este ciclo de charlas, que es un ciclo lento, es una charla por mes, con personas que convocamos, que se dedican a la conservación y a la restauración del patrimonio textil, pero que tienen particularidades que nos interesan para compartir y que nos resultan inspiradoras a la hora de llevar a cabo nuestros trabajos. Y bueno, sin duda, Héctor Meneses es una de esas personas, es para nosotras una gran referencia y realmente es un lujo, un placer tenerlo acá con nosotras hoy. Sabemos que Héctor tiene una agenda nutrida, que tiene mucha actividad y que también es muy solicitado, y que también es muy solicitado ahora en la virtualidad, como sucede. Así que bueno, Héctor, te damos la bienvenida a estas charlas. Después la charla va a estar disponible en el canal de YouTube para que la compartan. Pensamos que está bueno también indagar un poco en la vida profesional, independientemente de la presentación de los casos, ¿no? Porque las charlas suelen ser a través de un caso concreto, o de una experiencia concreta en relación a la conservación, a la restauración o a una exhibición, pero a nosotras nos interesaba también tener el punto de vista de él o la profesional en relación a cómo lleva a cabo su actividad. Así que, bueno, Juli, te doy la palabra para que lo presentes. Bueno, Héctor es un apasionado de los textiles y los museos. Él estudió conservación y restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, en la Ciudad de México, donde él nació. Y desde el 2012 está a cargo del Museo Textil de Oaxaca. Se incorporó al equipo del museo en el 2008, poco antes de su inauguración, en la coordinación de conservación y colecciones.
Su llegada al museo derivó de su tesis de licenciatura, la cual giró en torno a un textil emplumado de fines del siglo XVII, perteneciente al acervo del Museo Textil. La investigación les permitió recrear una técnica que prácticamente estaba desaparecida, y a través de talleres con personas de distintas comunidades dedicadas al hilado, al teñido, al tejido artesanal, y tras 10 años de trabajo, organizaron una exposición de tejidos contemporáneos de textiles emplumados. Bueno, Héctor sigue también trabajando en contacto con las colecciones. Él dentro del museo está a cargo de la gestión de las colecciones y también del diseño de las exhibiciones que se dan dentro del museo, y por fuera del museo él es parte de la comisión directiva del Congreso de Conservación de Textiles de América del Norte, y desde el 2014 también coorganiza una reunión bienal de encuentro de textiles mesoamericanos que tiene sede ahí mismo en Oaxaca. Bueno, bienvenido Héctor, es un placer que hoy estés charlando con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y además una gran alegría, porque a ustedes tres las tengo en gran estima, y me dio mucha alegría que recibí la invitación cuando me escribieron, así que es un placer. Muchas gracias. Qué bueno, Héctor. Y bueno, entonces queríamos empezar a preguntarte, durante tu formación, ¿en qué momento y por qué razones decidiste dedicarte específicamente a la conservación y restauración de textiles? Pues es un poco difícil ubicar el momento exacto, pero en la Escuela de Conservación en la Ciudad de México, en la ENCRIM, cuando yo estaba ahí eran 5 años de la licenciatura. Textiles era una materia optativa para el 10º semestre. Y bueno, dentro de los 10 semestres llevábamos muchos materiales distintos, ¿no? Pintura caballete, papel, metales y demás. Cada material tenía su propio taller, su propio espacio, pero la escuela está hecha de tal manera que atraviesas todos los talleres, puedes ver que están trabajando en distintos momentos los grupos, y pues con esa facilidad pues me asomaba a ver qué estaba pasando en el taller de textiles. Ahí pues me fui acercando al taller y a su titular, Lorena Román, mi mentora en la conservación, y pues me iba metiendo, me iba viendo qué hacían. Me tocaba ver, por ejemplo, cuando estaban estudiando las banderas históricas y sus métodos de restauración, no nada más los que estaban en ese momento en curso, hablamos de 2001, 2002, sino procesos de restauración de décadas atrás, y estaban ahí trabajando cómo se había hecho eso, y me parecía extraordinario ver nunca había yo pensado en la restauración en el textil, ¿no? Y creo que eso nos pasa a muchas personas. Siempre que escuchamos restauraciones, la pintura, la arquitectura, la escultura, pero el textil como que queda muy relegado en la creación, en la valoración y en la restauración, por supuesto. Y entonces descubrir eso en el taller con Lorena, y que siempre además me abría las puertas y me compartía muy generosamente lo que están en proceso haciendo, y invitándome a su vez a eventos ¿no? Que uno de ellos fue el Congreso de Conservación de Textiles de América del Norte en 2005. Yo todavía no había pasado por el curso de textiles, pero Lorena me dijo, este congreso, inscríbete, ¿no? Tienes que estar, empieza a conocer. Y así fui metiéndome, y en mi servicio social, en el Franz Mayer, en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México, pues también tuve la oportunidad de trabajar los textiles. Aún sin haber hecho el curso, me tocó un poco el cambio en los depósitos, ¿no? Tenían un depósito en ese momento también, estamos hablando del 2003, 2004, un especial para textiles. Entonces están tones de Manila extraordinarios que tienen, ¿no? Los rebozos, y me tocó colaborar en el reembalaje de esas piezas para de su antigua ubicación. Y así, ahí fue cuando me senté por primera vez en una máquina de coser, ¿no? En serio, a hacer de los embalajes.
y, y, pues me fui metiendo poco a poco y no me arrepiento en lo absoluto, ¿no? Me encanta y creo que, como lo decía hace un momento, es uno de los materiales mm, más abandonados y más olvidados, ¿no? Y que necesitamos, y creo que charlas como estas ayudan a crear una conciencia, una valoración distinta a un patrimonio tan inmenso como es el textil, no nada más en cualquier sociedad, ¿no? Puesto que los textiles son fundamental de nuestra vida en este planeta. Qué lindo. Qué lindo. Te voy a llevar un poco al museo Textil de Oaxaca, del cual sos director desde el año 2012. Museo que nos recibió en el 2011 a Juliana y a mí, cuando estuvimos en tu taller, Héctor, y fuiste también tan generoso con nosotras. Y ese museo que es tan particular, tan especial, que está considerado un modelo de institución en relación a las comunidades de la región, no tanto que se habla ahora del museo en relación al territorio, y como público disfrutamos de esos resultados y de esas conexiones que genera el museo, que llevan muchísimo trabajo. Las disfrutamos a través de las exhibiciones, en las expoventas, estas preciosas que arman, en los talleres que brinda el museo, en cómo articula el museo llevando a las diferentes tejedoras o tejedores a dar los talleres ahí en el museo. Y ese trabajo de base que hay con las comunidades, ¿cómo es la organización institucional de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo enlaza el museo con las comunidades? Bueno, son muchas maneras, algunas de ellas muy bien planteadas y otras muy improvisadas, porque creo que así es la vida. Pero una de ellas es cuando el museo abre en 2008. Tardamos un poco en ese acercamiento porque finalmente los museos aún hoy siguen muchas veces siendo asociados a entes ajenos, ¿no? Son espacios raros que no sabes si eres bienvenido o no. Y un museo con un material de textiles, como textiles procedentes de tantos pueblos indígenas de México, pues era aún mayor, ¿no? Este distanciamiento que a veces se crea. Sin embargo, con el tiempo logramos que el primer taller lo diera de tejido entre la cintura, lo diera una tejedora de Jaliesa, Abigail Mendoza, quien pues confió. Ella ya tenía vínculos con la Fundación Alfredo Harpelú, que es quien nos patrocina, ¿no? Y ya conocía muy bien a la doctora Marisabel, a don Alfredo Harp, nuestros presidentes del museo. Y entonces, pues, a partir de esa vinculación, se animó a estar con nosotros, ¿no? Cuando ella lo hace, entonces otras tejedoras, tejedores, pues también dicen, bueno, si lo hizo Abigail, es que hay algo bueno pasando, ¿no? Entonces se empezaron a acercar y poco a poco fue generándose esa confianza, ¿no? Lo rico es que esa confianza ha derivado en cosas muy importantes que hace años yo no me hubiera imaginado que ocurrirían, ¿no? En el museo. Y traigo unas imágenes, les voy a compartir Sí. para ilustrar ese punto, porque una de esas experiencias es la exposición, ¿no? Voy a empezar con las exposiciones porque eso es lo que nos imaginamos cuando hablamos de museos, ¿no? Sus salas de exhibición, sus puestas en escena. Y entonces, generalmente es alguien en la curaduría de los museos quien dice, bueno, vamos a exhibir ahora esto. Pero en estos ejemplos que les traigo son iniciativas que se han gestado desde el interior de las comunidades, que llegan a nosotros con esa propuesta de presentarlo en el museo, ¿no? Y entonces este fue un caso del 2019, apenas hace un año, pero parece una historia atrás, Wow. donde presentamos tejidos de los pueblos chocholtecos, los pueblos Ingiwa, Ingiba,
que son poblaciones donde se perdió el textil hace décadas, y el idioma, la lengua que estamos leyendo, que es lo primero que llama la atención en este folleto, cartel de invitación, ese idioma, la lengua chocholteca, también está al borde de desaparecer, ¿no? Entonces nos gustó mucho la propuesta y queríamos enfatizar una población o unas poblaciones que no están en el imaginario colectivo cuando estamos pensando en los textiles de Oaxaca, ¿no? Pensamos en muchos otros pueblos antes de estos, y eso sí es que estos vienen a nuestra mente. Y queríamos también enfatizar la importancia de la lengua, ¿no? Entonces, todas las piezas que estuvieron en la exposición eran préstamos de las familias de distintas poblaciones chocho, ¿no? Todo esto fue iniciativa de Edgar Mendoza, que es quien está aquí parado. Edgar, originario de una de estas poblaciones, es quien se abocó a hablar con las familias, a encontrar las piezas, a reunirlas, a convencer a las familias de que prestaran las piezas para la exposición en la ciudad de Oaxaca. El maestro Heriberto hizo la traducción al chocho, hizo la escritura para la exposición, y esto es en el evento de inauguración con una joven tejedora que está tratando de recuperar el tejido en los telares de pedal que se conservan, una tejedora de antes que ahora ya no lo hace, tintorera también, que prestó esta pieza y que es quien está aquí, porque tener la exposición en la ciudad de Oaxaca pues era importante para darle visibilidad, pero si la exposición se gestó en las poblaciones chocho, pues lo justo era que esa exposición se presentara en las poblaciones chocho. Entonces, después de estar en Oaxaca, viaja la exposición hacia la localidad de Tepelmeme, de Tamazulapan del Progreso, y ahí se estuvo un mes con la gente viéndola que no pudo haber viajado a la ciudad de Oaxaca. Entonces, esas relaciones son muy importantes, y además, pues la gente, las mismas propietarias, los propietarios de las piezas, pues veían la seriedad con la que se aborda el tema, ¿no? No es nada más un souvenir o una cosa superficial, sino que realmente es un acercamiento serio, respetuoso. Y Edgar, por ejemplo, decide donar al Museo Textil las piezas de su familia, y otros dicen, bueno, todavía no me despego de ella, pero en el futuro les llegará, ¿no? Y en ese mismo sentido, tuvimos también el año pasado esta experiencia con otro pueblo, el pueblo Ayuk de San Pedro y San Pablo Ayutla, y San Pedro Ayutla, y aquí fue la camisa de masculina, ¿no? Y todo empezó con este traje. Todo en la exposición, salvo este traje, otra vez fueron préstamos de las familias, y fue porque este traje se exhibió en el museo hace años, no sabíamos la procedencia exacta, y sin embargo una persona de Ayutla lo vio y dijo, es que esto es de mi pueblo. Y desde entonces, sin que el Museo Textil estuviéramos enterados, un colectivo de jóvenes, entre ellos Joaquín Galván, quien está aquí, Yasna Aguilar, empezaron a hacer su propia investigación de ese traje, cómo se hacía, quién lo hacía, cómo comenzó, qué era el textil anterior en esa población, quiénes tenían piezas, quiénes habían hecho esas piezas, y publicándolo esos resultados en Facebook, me lo encuentro, y como conozco a Yasnaya, le escribió, pues hay que traducirlo a una exposición en el museo, ¿qué piensan? Y se anotaron, y otra vez toda la exposición realmente estuvo a cargo de este grupo de jóvenes investigadoras, investigadores, reuniendo las piezas, reuniendo las fotografías, reuniendo las historias, reuniendo los textos que se presentaron una vez más en el idioma local, Ayuk, y en español. En tercer lugar, el inglés, no al revés. Y entonces, con eso, dar realmente presencia a toda la cultura, ¿no? El textil es parte de una cultura, pero hay
muchas otras cosas, y esto es parte de lo que me emociona, ¿no? Estos reconocimientos de la gente que viajó desde Ayutla a la inauguración, incluidas todas las autoridades municipales, ¿no? Que eso es un tema bastante serio a tener en cuenta. Y idealmente esa exposición también hubiera viajado a Ayutla en el verano pasado, en julio. No se pudo, pero por el momento las piezas siguen con nosotros y esperamos que en el próximo año logremos hacer ese mismo intercambio, ¿no? De llevar todo eso que hicimos, toda esta digitalización e impresión de fotografías enmarcados, que viajen a Ayutla y ya para quedarse ahí, ¿no? No es material del museo, es material de ahí, pero que ya estén en esas condiciones para que puedan seguirse exhibiendo y guardando en las familias. Y algo muy importante es que también involucramos el aspecto productivo en los pueblos, ¿no? Porque sabemos que el textil sí tiene una mística enorme, ¿no? Sí tiene una carga simbólica importante, psicológica, emocional muy grande, ¿no? Intervienen muchos factores, pero también es una fuente de ingresos familiares y una fuente muy importante para muchas familias. Entonces, hace ya varios años también iniciamos este proyecto que se llama Hiloteca, que es una manera de ofrecer hilos de buena calidad a las tejedoras, a las bordadoras, a los tejedores para sus trabajos, porque finalmente el tiempo que invierten en un telar de cintura es el mismo, usen un buen o mal material, y pues mejor emplear algo bueno con el cual el precio también sea mejor para quien lo produce. Y entonces empezamos a ofrecer hilaturas locales industriales como algodones, por ejemplo, para tejer o para bordar. Y con el tiempo empezamos a traer hilos importados, como lo hiciera la Nao en la época virreinal desde Oriente, ¿no? Entonces también ahora tenemos lino, bambú, sedas y las hilaturas locales, ¿no? Como estas sedas criollas teñidas con tintes naturales en Oaxaca, algodón industrial, pero teñido con tintes en Oaxaca, el hilo emplumado y a veces logrando estas mezclas como las sedas que importamos o el bambú, pero teñidos localmente, ¿no? Entonces ahí también hay trabajo para quien hila, para quien tiñe, para quien teje, y se va haciendo pues un círculo que realmente aporte a la producción, porque si nada más nos concentramos en la preservación de lo que ya existe en los acervos, pero no en la producción contemporánea, pues el futuro no va a pintar muy bien, ¿no? Para estos espacios. Y también pues ofrecemos talleres para las tejedoras, las bordadoras, tintoreros, quien se dedica a ello realmente de tradición, y talleres no en el sentido de decirles qué tienen que hacer para mejorar sus productos o para venderlos mejor, sino para que exploren ideas que tal vez no habían sabido resolver o no habían tenido el tiempo para concentrarse en un proyecto en específico. Y entonces son talleres realmente más de exploración, de experimentación, de libertad creativa y artística. Y desde ahí han salido proyectos muy interesantes. Y como parte de eso, pues cada vez vamos vinculándonos más y más con las comunidades tejedoras, bordadoras, porque queremos que cada vez sea más su voz la que se escuche, ¿no? No tanto la mediación que el Museo Textil puede o no puede hacer, sino cada vez dar más peso y usar la plataforma que ya hemos construido, ¿no? E impulsar desde ahí. Entonces, también para el 2019 organizamos esta primera edición de la Achidú, pues es un vocablo en zapoteco de Teotitlán del Valle, aquí en los valles de Oaxaca, que podría traducirse como pueblo de hilo. Pueblo en el sentido no de un lugar geográfico, sino de un grupo humano que comparte valores, ¿no? E historias. Y entonces este nombre se decidió en grupo, ¿no? Con este grupo de bordadoras, tejedores, tejedoras,
donde decidieron que esto era lo que nos representaba a todos quienes estábamos en esa sala, ¿no? Para ese evento. Y entonces en ese evento, pues cada quien decidió, esta es una sesión de trabajo, donde ya previamente cada quien había dicho, pues yo quiero hablar de tal tema, del origen de mi pueblo, por ejemplo, yo quiero hablar de el traje, yo quiero hacer una demostración del trenzado para los tocados del cabello, yo quiero invitar a un grupo de danza, yo quiero ofrecer esta cosa de comer o esta cosa de beber. Y entonces todo ese programa fue el que se llevó a cabo en los días del evento, ¿no? Para acompañar esas expoventas que hablabas antes y que no se quedara solamente en el textil y en la mercancía que puedes comprar y adquirir, usar y disfrutar, ciertamente, pero que también se ilustraran los otros aspectos culturales de cada una de las poblaciones que dan origen y nacimiento a esas telas. Y pues esto todo iba muy bien hasta que llega el COVID y la pandemia, pero no queríamos detenernos, no, queríamos continuar con estas relaciones, esta vinculación, estas exploraciones. Y entonces el mes pasado, hace 3 semanas, iniciamos este taller que hubiera ocurrido naturalmente aquí en la ciudad, en el museo, pero a falta de ello, pues decidimos aventarnos y hacer una prueba, un experimento de estos talleres en red, en internet, en Zoom, en WhatsApp, en YouTube, mezclando las posibilidades a nuestro alcance para continuar este momentum que hemos creado y también darnos a todos, a todas las involucradas, un espacio de paz, de quietud, ¿no? En medio de tanto caos, de tanta crisis, pues dirigir la mirada a la tela, al telar, a la aguja, pues nos ayuda a concentrarnos, ¿no? Y entonces iniciamos estos talleres creativos. Hoy estuve en el cierre de la primera sesión, de la primera parte del taller, y esos eran los comentarios, ¿no? Finalmente expresaban qué bueno que no se desanimaron con la pandemia y que cerraron y que, bueno, pues a ver, eventualmente nos volveremos a ver, sino que realmente buscaron formas de seguir en comunicación porque esto es una motivación para todos, ¿no? Es como pensar, sí hay más que podemos hacer, sí hay un mañana, sí podemos seguir creando, ¿no? Entonces, esto es como una probadita, ¿no? De cómo vamos haciendo estas vinculaciones desde un museo, ¿no? Y cómo el museo entonces no es nada más buscar una referencia para el acervo ya existente y decir, bueno, ¿usted cómo le llama esto? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cuál es la historia de esta pieza? Sino también voltear muy, muy a lo presente, ¿no? Esa es una labor también importante en la preservación cultural, ¿no? Que se conserven esos aspectos y creo que los museos debemos de tener muy, muy, muy presente la conservación de esos factores inmateriales. También en relación a lo que venís comentando, Héctor, en México se viene dando hace un tiempo una apropiación de parte del diseño textil y del diseño contemporáneo de ciertos aspectos culturales, ¿no? del patrimonio textil. ¿Qué postura toman dentro del museo para la protección de ese patrimonio? Bueno, también hay varias maneras. Una de ellas es apoyar el reconocimiento de las creadores actuales hoy, ¿no? Siempre dar ese reconocimiento no nada más individual, sino colectivo, ¿no? Y esa fue en esa exposición de la camisa de Ayutla, de San Pedro de Ayutla que les mostraba, Jasna ya en algún momento, años antes, había dicho, a ver cuándo plagian la camisa de Ayutla para que se dé a conocer, ¿no? Y entonces en el día de la inauguración mencionaba esa anécdota porque al tener una exposición, pues es decirle a más gente, hey, ojo, esto es de Ayutla, ¿no? Si lo ven en una tienda, si lo ven en una galería, en una marca de ropa, pues que no les hagan creer algo que no es cierto, ¿no? Es también responsabilidad de nosotros
de nosotras como consumidores, como usuarios de estos productos, pues estar enterándonos, ¿no? De dónde viene lo que usamos, de dónde viene lo que portamos, de dónde viene lo que comemos, vestimos y demás. Y que no pecar de ingenuos, ¿no? No decir, ay, no, seguro están haciéndolo bien con las tejedoras. Pues no, no es cierto. Y creo que también en esa misma línea tenemos que estar muy claros de que no es nada más algo que ocurra en el extranjero, ¿no? Con gente de Francia o de España o de Argentina, que también ya pasó, sino en nuestro mismo país, ¿no? Recién pasó el plagio de Tlahuitoltepec por la marca en Francia, que no vale la pena mencionar su nombre y hacerles más publicidad. Y recién pasó ese problema, se acercaban muchas personas al museo y decían, pero es que, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que acusar a esta diseñadora. Y decía, ¿y por qué no acusar a los diseñadores y diseñadoras en México que están haciendo lo mismo? ¿No? Estas marcas que encontramos en los grandes museos de nuestro país, en los aeropuertos de nuestro país, vendiendo telas estampadas con flores del Istmo de Tehuantepec, con bordados huicholes del pueblo wixárika, incluso nombrando a sus prendas una mascada, por ejemplo, que pueda llamarse Iniciación Huichol, ¿no? Apropiándose de una tradición, de una ceremonia como mera herramienta de comercio, ¿no? De mercadotecnia, sin tener ninguna retribución al pueblo de donde extraen esos diseños. Eso ocurre en nuestro país, se ha ocurrido desde hace décadas también, ¿no? Entonces, ¿por qué no atender eso? Entonces, es como crear esa conciencia, un poco lo que creo que compete a una institución cultural. La parte legal es algo que nos trasciende, es algo que va más allá y que no está enteramente en nuestras manos. Sin embargo, voy a regresar a la... sin embargo, sí también dar el respaldo que las poblaciones solicitan, ¿no? En este caso, que fue el plagio de la blusa de Tlahui en 2015, muy, muy sonado y que fue el que detonó muchas reacciones posteriores, pues las autoridades se presentaron al museo, solicitaron el espacio previamente para ahí hacer la rueda de prensa con su comunicado, ¿no? Entonces, creo que también estos espacios culturales tienen esa responsabilidad, ¿no? No es solamente la voz de quienes estamos en el museo la que debe sonar, sino la voz de todas estas poblaciones que necesitan escucharse, necesitan muchos amplificadores, ¿no? Para que realmente cale y se transmita el mensaje. Entonces, esto hicimos en el caso de Tlahui, en el caso de Tlacuatzintepec, en la zona de la Chinantla también ocurrió, donde nos pidieron hacer lo mismo. Y también es una labor de, así como ocurre esa cercanía con las comunidades para una exposición o para un proyecto productivo y demás, pues también en la educación y la formación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ocurren muchas situaciones donde alumnas de diseño en sus múltiples ramas nos escriben diciendo, es que quiero ir a hacer mi práctica de servicio social o mis prácticas profesionales y quiero trabajar con una tejedora, una bordadora para desarrollar un producto y voy 2 semanas. ¿No? Y dices, pues no va a pasar. O sea, en 2 semanas apenas vas a entender qué está pasando en Oaxaca, si te va bien, pero no vas a crear ningún producto. Entonces, mientras que eso ocurría muy al principio del Museo Textil, con el tiempo fuimos diciendo, bueno, si quieren venir a esas actividades en concreto, pues tienen que estar al menos 1 mes con nosotros y también nos van a mandar previamente un portafolio, porque entonces al nosotros ver sus portafolios y sus propuestas, pues de todas las personas que conocemos, vemos como con quién podrían congeniar, ¿no? Por intereses, por afinidad de producto, y entonces proponemos esa mancuerna, nos acercamos primero a las tejedoras o bordadoras, quien vaya a ser, le decimos, ¿qué te parece este proyecto? Sí, no. Y si acceden, entonces respondemos a la solicitud y decimos, sí, sí puedes venir y vas a trabajar con esta persona en este tiempo.
pero no al revés, ¿no? Creo que también tenemos que empezar a voltear la mesa y que no sea una solicitud del estilo de que también hemos recibido, quiero que mujeres me borden esto en 20 metros, pero yo no quiero hablar con ellas, hablen ustedes, ¿no? Y es como, ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es nada más decir que está hecho a mano y que está socialmente responsablemente hecho o qué, ¿no? Es un discurso vacío por completo. Y entonces, en ese tipo de situaciones, sí respondemos diciendo, eso no va a pasar, ¿no? Necesitamos que haya un compromiso real y un interés real, y si acceden, bueno, entonces vamos avanzando, pero nada sale hecho express. Y así han sido estas colaboraciones aquí con Luis y las hermanas Susana y Magdalena, donde retomaron el cotón tradicional de la comunidad de ellas, Zacatepec, y en conjunto, todas con la misma voz, hablaban, ¿no? Incluso en las presentaciones que nos hacían de sus avances, de su entrega final, las 3 personas tenían que estar en la misma posición con la misma voz, ¿no? Aquí es otro ejemplo. Esta es una alumna que vino desde El Salvador. Igual hicimos ese proceso de selección previo a su llegada y trabajó con Esperanza Martínez, es María José Irula, en la elaboración de joyería, ¿no? Y entonces no era esta acción de tienes que hacer esto, ¿no? Porque yo estudié diseño, porque yo sé cómo se hace, sino más bien estas son las herramientas que te puedo compartir. Tú decides qué te sirve y qué no, ¿no? Qué tomas, qué no, y en lo que pueda ayudar. Ayudar en el sentido de ayudar a comprender un mensaje que antes no estaba, no ayudar en el sentido de, te voy a ayudar siendo paternalista y condescendiente, ¿no? Sino realmente dar información útil que por muchas situaciones de falta de acceso de oportunidades, pues no siempre existen, ¿no? Y aquí otro ejemplo más, Luz con la familia de la maestra Edith en Teotitlán, donde también estuvieron explorando los tintes, el tejido en el telar de pedal, la lana. Y entonces creemos que como institución cultural no nada más nos podemos quejar de la parte abusiva que existe en el mercado y en muchas profesiones, sino pues asumir y actuar activamente en la educación de futuros profesionales, ¿no? Si no queremos que eso pase, pues ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar que las jóvenes generaciones que se forman hoy lo repliquen en el futuro, ¿no? Entonces, si ya tenemos estos contactos con las tejedoras, con los tintoreros, pues más bien levantar esa plataforma, fortalecer, hacer que se hable el mismo idioma, ¿no? Y que se sientan, porque eso es algo que también pasa muchas veces, las tejedoras nos dicen a veces, es que yo necesito que esté una diseñadora para hacer algo nuevo, es que yo no sé hacer eso, ¿no? Y más bien decir, sí saben, pero usan expresiones distintas, ¿no? Y lo que el museo trataremos de hacer es igualar el idioma en términos, ¿no? En conceptos, para que ustedes, tejedoras, no se sientan en desventaja, sino que también sepan el conocimiento que poseen, la capacidad que tienen y que sí negocien en los términos que a ustedes les convengan, ¿no? Y que no nada más acepten las negociaciones que se les imponen muchas veces. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en la parte con lo que corresponde a los plagios. Y algo muy importante también es, de nuevo, estas comunicaciones, estas charlas, estas presentaciones, donde pues también ayudemos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, cuando pasó lo de la blusa de Tlaui y la marca en Francia, pues la respuesta natural que salía de muchas personas era, tenemos que defender a nuestros artesanos, tenemos que defender a nuestros indígenas. Y desde ahí, aunque la intención puede ser buena, ideológicamente es muy erróneo decirlo así, ¿no? Porque nadie, somos propiedad de nadie y los pueblos indígenas y las tejedoras no son propiedad de nadie, ¿no? Cada quien es un ente individual, ¿no? Que se concibe a sí mismo en su colectivo, pero no tenemos por qué decir
tenemos que proteger a nuestros pueblos o a nuestros indígenas. No, tenemos que hacer valer las voces y tenemos que buscar un sistema equitativo y justo que no se aproveche de personas que han sido relegadas históricamente. Totalmente. Me encanta, Héctor. Sí, sí. Justamente, ¿no? Activar y hacer junto a las comunidades, ¿no? Es ese, trabajar juntos, ¿no? Eso, el trabajo que vos has hecho y el Museo Textil, bueno, tiene una experiencia increíble con las comunidades, ¿no? Que se ve reflejada en las exhibiciones. Pero hay una exhibición que quizás no trabajaron tanto las comunidades, una que me contaron en el 2014, que se llamó Restauración de Textiles, Ciencia, Arte y Destreza. Y creo que tenía que ver con llevar el taller de conservación a la sala de exhibición. ¿Cómo fue? Contanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y cuál fue la repercusión, ¿no?, que tuvo en el público? Pues sí, era un poco hacer conocer eso en relación a lo que platicaba al inicio de cómo llegué a esto. Mucha gente no nos imaginamos, ¿no?, que eso existe, que esta rama profesional respetable existe. Y entonces muchas veces se cree que, y es una broma que deberíamos de erradicar en el ámbito profesional y formativo, donde cuando alguien ve a alguien más restaurar textiles, dicen, estás con tu tru-tru, ¿no? Es puras puntaditas, puras costuritas y lavando, ¿no? Lavas y planchas nomás. No. La restauración de textil es mucho más que eso. Es una labor muy seria, muy compleja además, muy complicada por la gran diversidad de materiales que se pueden encontrar en un mismo tejido. Y entonces queríamos traducir esa experiencia al público, ¿no? Que también se comprendiera por qué no se puede comer en los museos, por qué no se pueden tomar fotos con flash, por qué no se puede tocar, qué cuidados se requieren, ¿no? Y entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Fueron 2 exposiciones realmente seriadas, una de ellas en el 2012, la otra en el 14. Y en una de ellas, la primera, en el 12, abordamos la parte de cómo se hacen los textiles desde el punto de vista de la conservación, ¿no? ¿Qué procesos pueden ayudar en su deterioro, como esto, que ustedes lo identificarán al vuelo, seguramente con el hierro y el tanino, que crea estos tintes negros, pero son sumamente dañinos a las fibras y entonces con el tiempo se las van comiendo y las van deshaciendo. Y en la segunda muestra ya mostrábamos procesos de restauración. Pero lo que hicimos en la primera fue muy interesante. La primera fue mi favorita de las 2, fue la que más me divirtió, porque era esta parte de cómo nos acercamos a estudiar, ¿no? No es nada más la pieza en lo superficial, sino en lo micro, ¿no? Y entonces teníamos un pequeño display de era Tyvek tensado en el bastidor, y era este trabajo de bordado que hizo Paola, quien estaba de restaurador en ese momento, con otro hilo, ¿no? Y entonces bajo luz UV, que es lo que vemos aquí, se veía ese hilo, pero si se apagaba la luz, no veías nada, veías todo liso en blanco, ¿no? Y entonces era como invitar a la audiencia a interactuar y que viera cómo algunas herramientas que usamos en la conservación nos ayudan a distinguir materiales. Otra era esto para acercarnos a ver las fibras, y entonces aquí era como verlas en el microscopio. En ese agujero uno se acercaba y veía una imagen impresa sobre luz, como una caja de luz, como si estuviéramos en el microscopio. Y aquí abajo esas fibras hechas hilo y finalmente hechas tela, ¿no? Y entonces la gente que también pudiera acercarse y tocar y cómo podemos decir es que esto es seda y esto es algodón. Mucha gente, yo incluido, recién empecé a estudiar, le decía a Lorena, ¿cómo puedes decir nada más con ver la tela si es qué fibra? ¿No? Y me decía, ya vas a ver, con la práctica lo vas a ver. Y bueno, mientras vas ganando la práctica, pues está en los microscopios, ¿no? Y puedes ir más o menos diciendo. Y aquí abajo
también esos detalles que se nos escapan al ojo a simple vista, ¿no? Un huipil de cabeza, un huipil grande del Istmo de Tehuantepec, donde tiene estas zonas con hilo metálico y los entorchados, laminillas metálicas, canutillos metálicos, pero cuando lo vemos bajo las lupas, y esa es una foto que debí de haber puesto en grande porque es increíble, nos damos cuenta que realmente no es un trabajo metálico antiguo, es una obra de tardío del siglo XX, con muchos materiales sintéticos, metales suaves, nada recubiertos con una laminita de gelatina dorada, que es lo que asemeja el oro, y luego unos hilos que van y vienen de nylon, ¿no? Ves los popotes lisos, transparentes, sujetando toda la estructura en su lugar, y eso no lo ves a simple vista, ¿no? Entonces, mientras la pieza se mostraba así, no poníamos lupas, pero aquí poníamos esas fotos magnificadas para que la gente viera lo que a simple vista no era posible ver. Esto es un poco lo que mencionabas hace un momento de llevar el taller a la sala, ¿no? Y entonces teníamos una mesa con las soluciones que usábamos, toda la herramienta desde lo científico hasta lo elemental para una limpieza, por ejemplo, y los tintes acá, las bitácoras, los brochuelos, los bastidores de tul para aspirado, regulado, y lo de costura, ¿no? Las agujas, los alfileteros, las tijeras, los hilos, para que se viera la gran diversidad de herramienta con la que trabajamos, ¿no? Que no mucha gente se la imagina, ¿no? Cree que es la plancha y la aguja, y pues no, hay mucho más además de eso. Y finalmente también una parte para explicar los montajes que usamos en el Museo Textil, ¿no? Y entonces aquí tenemos un material que se llama Foshape, estas láminas de no tejidos que con el calor se endurecen y adquieren la forma que tú decides. Y entonces aquí teníamos las muestras de un pedacito de Foshape antes de calentarlo, después de calentarlo, y después cómo modelamos más bien el material a la silueta de una blusa. Al lado estaba una blusa que utilizaba esta silueta, ¿no? Entonces era un poco acercar a la gente a esos procesos que no se ven cuando visitas una exposición, pero que están pasando, ¿no? Y de lo contrario, pues no se podría presentar todo como lo hacemos. ¿Y cómo fue la repercusión, Héctor, de la gente, de los visitantes? Se sorprendían y sobre todo creo que la sorpresa mayor fue en la primera exhibición, que incluía más cosas interactivas, ¿no? Como eso de la luz, como el tocar las fibras, teníamos también un video de distintas pruebas microquímicas para identificar ciertos tintes o aprestos, y entonces pues la gente se sorprendía mucho de ver eso y enterarse de la seriedad de esta profesión, ¿no? Porque no se imaginaban eso ocurriendo, ¿no? Y además es sumamente educativo en relación a cómo la gente permanece en las exhibiciones, ¿no? Esto que decís, o sea, muchas veces no se entiende por qué no puedo tocar, por qué no puedo sacar fotos, por qué no me puedo acercar, etcétera, ¿no? Y creo que una vez que la gente lo entiende, después no puede parar de ver, ¿no? Es como cuando entendés cómo se hace un montaje, después entras a cualquier museo y te estás fijando, estás mirando, ¿no? Estás buscando los detalles, cómo lo hizo. Me parece súper interesante esta propuesta que hiciste en relación a convertir en una exhibición el trabajo, la profesión y toda su complejidad. Para la próxima pregunta nos vamos un poco a tu vida personal. Y viviste un cambio muy grande también en el año 2012, aunque ya venías con una dedicación súper intensa en el Museo Textil de Oaxaca, pero pasaste de la dedicación total al taller de conservación y a la investigación, pasaste a la dirección del museo y a todo lo que eso implica en energía y en tiempo, y
y cómo experimentaste vos como conservador restaurador ese cambio, ¿no? De pasar también desde del trabajo de taller y la investigación a tener que afrontar la gestión y toda todo el paquete institucional, ¿no? Ay, esa es una muy buena pregunta que no tengo una respuesta clara y directa. Em, pero bueno, la trataré de responder desde distintos ángulos. Uno de ellos es que cuando eso pasó, cuando la doctora Marisabel Grañén me hizo este ofrecimiento de la dirección del museo, uno de sus primeros consejos fue, sí vas a estar en la gestión, pero no dejes de vincularte con la obra, date un par de horas a la semana mínimo o te vas a volver loco, ¿no? Escucha mis palabras. Y eso me acuerdo muy claramente después de tantos años, ¿no? Y es verdad, creo que de alguna manera he buscado los pretextos, algunos justificados, otros menos justificados, para estar cerca de las colecciones y de la restauración, ¿no? Y entonces, una de las cosas que más pude hacer una vez hecho esa transición fue el diseño de las exhibiciones, ¿no? La museografía, la presentación museográfica de las exposiciones, que antes desde el taller ya lo había empezado a hacer, pero era demasiado el trabajo entre preparar los montajes, restauraciones y el diseño, ¿no? Entonces, cuando ya no tenía que hacer materialmente la preparación de los soportes o procesos de intervención, pues me daba un poco más de tiempo lo otro y era una manera, además que podía hacer desde mi oficina, con las imágenes y todo eso, pero siempre viendo las piezas físicamente, ¿no? Eso es algo que siempre trato de hacer y, eh, y la transición pues también me permitió ver facetas que no había visto antes, ¿no? Ciertamente. Una de ellas, por ejemplo, fue meterme más de lleno en lo que se refiere al contacto con las piezas, a las consultas que recibimos de las comunidades, ¿no? Es siempre muy, muy emotivo ver cómo se acercan de distintos pueblos con distintos fines a las colecciones. Y hay historias de todo tipo, tanto al momento de la consulta como al momento de recibir una donación, por ejemplo, o un intercambio de piezas. El haber hecho esa transición me ha permitido ver más de cerca la parte del contexto social de las colecciones, ¿no? Siento que desde el taller, aunque lo tenía presente, pues finalmente en mi actividad cotidiana me remitía mucho a lo que estaba tocando, a los hilos, al microscopio, a las técnicas, a los materiales y demás. Y una vez que salí de ahí, vi mucho más de lleno el panorama completo, el panorama global, y al día de hoy es de lo que más me entusiasma, ¿no? Sí extraño el taller y cuando me meto a ver piezas con el microscopio o a intervenir piezas que también a veces lo hago, lo disfruto mucho y se me va volando el día, ¿no? Pero esta parte visual, global de entablar las conversaciones con las tejedoras, escuchar más de cerca sus inquietudes, sus intereses, sus relaciones, a veces, muchas veces más bien, no son de la obviedad que uno pensaría, ¿no? Hay tantos y tantos y tantos niveles de profundidad en la relación que tienen ellas con el patrimonio, que es algo que nutre mucho, ¿no? Y que al haber estado si hubiera estado todo el tiempo en el taller, pues tal vez no vería tan de cerca. Entonces, eso es algo que me entusiasma y aunque sí en la dirección, en la gestión de una institución así, hay ciertas labores que no son nada lo mío, ¿no? Ya el trabajo de escritorio, digamos, La lo parte otro, burocrática. sí, esa parte de reportes y de presupuestos y de recursos humanos, etcétera. Lo otro, la otra parte, que es este contacto humano, es sumamente gratificante, ¿no?
cuando son días pesados, administrativamente hablando, solo pienso en lo otro para dar fuerzas y seguir. Me acuerdo Te que... escucho, Héctor, y pienso en la cantidad de horas que trabajás por día. Imagino que deben ser muchas, muchas. Más o menos. De lunes a sábado, además. Algunas, em, algunas, pero es difícil también contestar esa pregunta porque no todo es, como esta parte de la convivencia es tan humana y tan cercana, o sea, sí, o sea, sí es de veras, no es nada más un discurso, es donde se difumina esa barrera entre lo que es y no trabajo. Entonces, algunas cosas sí las pienso como netamente trabajo y otras que sé que son trabajo, pues son como muy, muy ligeras de llevar, ¿no? De sobrellevar, porque es continuar una conversación y entonces, por ejemplo, ahorita con este tema de la pandemia, una de las líneas que estuvimos trabajando y seguimos todavía en el museo es pues la parte productiva con las tejedoras, porque sabemos que no hay turismo, no hay ventas y que es un escenario sumamente difícil, ¿no? Entonces, la Fundación HARP destinó un fondo especial para comisionar piezas especiales, ¿no? Que la gente pudiera seguir trabajando en sus casas sin necesidad de salir, sabiendo que iba a vender lo que estuviera creando seguro, ¿no? Que no era algo que a ver si les gusta, a ver si lo compran, sino que era ya un compromiso de compra, pero entonces el requisito, digamos, era crear algo nuevo donde esos talleres que les platicaba, pues se viera su resultado. Y entonces, gran parte del tiempo que me ha tomado en estos meses el trabajo es ver esos procesos, ¿no? Y entonces tengo no sé cuántas conversaciones en el WhatsApp con las personas en sus talleres y vamos viendo avances, me muestran, me preguntan y yo como abogado del diablo provoco, ¿no? Y digo, ¿qué te parece esto? ¿Y qué pensarías de esto? ¿Y por qué decidiste eso? Y entonces eso que es sumamente demandante, también es sumamente disfrutable, ¿no? Entonces, sí son muchas horas, pero al final del día pues, no me pesaría como me pesaría estar viendo presupuestos tantas horas. Mientras contabas de tu trabajo y del tiempo en el taller, siempre nos acordamos cuando fuimos con Juli en el 2011 y te ayudamos en el proceso de restauración de ese huipil de boda, que bueno, nosotras estábamos en proceso de aprendizaje y íbamos así con nuestras ideas también bastante rígidas, ¿no? El tema de los criterios y la mínima intervención y todo se tenía que manejar ¿no? con esas líneas y realmente no lo veíamos como algo flexible, ¿no? Y ahí te vimos trabajar y me acuerdo que mientras hacíamos el proceso del lavado estábamos como sorprendidas porque desmanchamos fue una intervención como intensa, ¿no? O sea, no fue una mínima intervención. Y vos en ese momento nos explicaste algo que para nosotros fue súper importante, que es que los criterios también son flexibles y se adaptan según cada situación, y nos explicaste que vos no podías presentar ese huipil a una comunidad viva si estaba sucio, ¿no? Si estaba sucio y manchado, que se tenía que ver bien y que la gente lo tenía que ir a ver y se tenía que sentir orgullosa de que esa pieza estuviera expuesta, ¿no? Y me acordé de eso que fue como, bueno, fue como un aprendizaje interesante para nosotras, ver eso, ¿no? Aplicado en la práctica. Sí, y Sí, eso es algo que, sí, perdón. de comunidades que siguen usando muchas veces algunas prendas de poder recrear la forma con que lo usan, ¿no? Esos usos reflejados mismos en la exhibición. Eso nos abrió la cabeza de una forma que realmente no lo habíamos experimentado hasta el momento. Me alegra mucho escucharlo y creo que es una discusión que sigue en proceso, ¿no? Creo que es algo que todavía sigue discutiéndose en muchos lugares, qué tan apropiado es, qué tan correcto es. Y también creo que es difícil decir
eso, porque no son recetas. Volvemos una vez más a la complejidad de la restauración, ¿no? Nada es una receta, no puedes aplicar el mismo criterio a todo por igual, ni dentro de una colección, ni de un país a otro, ¿no? Ni de una institución a otra. Creo que yo creo que si esta colección, si ese huipil que trabajamos en el 2011 hubiera estado en algún museo en Londres, nunca se hubiera tocado, ¿no? Porque estaría completamente desvinculado de su lugar de origen. Pero al estar en Oaxaca, pues tenemos otra vocación, otra corresponsabilidad en este patrimonio, ¿no? En concreto. Y un ejemplo muy claro fue, igual en estos meses, nos solicitaron una consulta, un colectivo también jóvenes del pueblo zapoteco de Betaza, en la Sierra Norte. Vieron lo que tenemos de esa población. En la conversación salió un huipil de una comunidad vecina, Yalala, y les mostré fotos de un huipil, el más antiguo que se ha visto, hasta donde yo sé, en colecciones, que está en París, de fines del siglo XIX. Y es un huipil, pues está sumamente sucio, ¿no? El color más o menos bien, pero la tela, que es toda blanca, está negra, ¿no? Y entonces el primer comentario que me hizo una persona de ese colectivo fue, qué interesante huipil, qué joya de pieza, qué lástima que no está cuidado como debería de estar, ¿no? Entonces ahí se ve esa repercusión, ¿no? Ya de por sí es difícil que el patrimonio de una población esté fuera de esa población, pues que al menos esté cuidándose como esa población lo haría, ¿no? Héctor, en relación a esto se me ocurre preguntarte, vos nombrabas que muchas comunidades prestan al museo para algunas exhibiciones sus piezas. ¿Cómo es el diálogo de conservación que se hacen con esas piezas? Si hay intervenciones, si después la misma comunidad también toma algunas cosas de forma de tratar las piezas como hace el museo, ¿cuál es el diálogo que se genera ahí? Pues generalmente vienen en buen estado. Si no, después de la dictaminación que hacemos en el museo, pues hablamos con sus propietarios. Decimos, bueno, vimos este problema, una posibilidad es esto para que se pueda exhibir, están o no de acuerdo, ¿no? Y procedemos a según corresponda. La gran mayoría, bueno, siempre nos han dicho sí, adelante, ¿no? Qué bueno que se va a intervenir, qué bueno que se va a restaurar. Y se va la pieza. Pero sí es muy importante mencionar que todo recibe la misma atención como si fuera del acervo del Museo Textil, ¿no? Entonces, todo recibe la misma seriedad, la misma formalidad. Y esto también en el ejemplo de una exposición que se presentó en Tlahuitoltepec hace un par de años, Tajeu Robles nos decía, en alguna exposición que hizo, mencionaba una de las cosas que más me sorprendió fue que cuando la colección del museo llegó a Tlahui, el personal del museo trató todo el montaje, la manipulación, la instalación, la recepción, todo lo trató con la misma seriedad como si hubiera estado en el Museo Textil. No era como por estar en la Casa de la Cultura de Tlahui, no se tomaba tan en serio, ¿no? Es realmente trabajo con la misma formalidad. Entonces, a mí me agradó mucho escuchar ese comentario, porque finalmente se transmitía a través del equipo, porque sí cabe aclarar que todas estas labores se logran con un equipo muy grande, ¿no? Un equipo muy comprometido con su trabajo y que finalmente comunican esa visión, ¿no? del trabajo, esa misión, esa responsabilidad con un patrimonio así, ¿no? Y bueno, con el tiempo pues sí también han aprendido a otras maneras de conservar este patrimonio, ¿no? Familias, por ejemplo, una familia de una persona que hace encaje de aguja, la randa de aguja en Tlacolula, pues después de visitarnos en el museo varias veces, después de ver la exposición, cómo guardamos,
pues también empezó a guardar un poco así las cosas en su casa, ¿no? En su taller particular, no con las cajas de polipropileno, no con el Tyvek, pero sí envolviendo en mantas lavadas, evitando dobleces, ¿no? Si están evitando el contacto directo con madera, por ejemplo, en los baúles, o sea, nociones básicas que pueden ayudar mucho, ¿no? Por más básicas que sean. Buenísimo. Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito del museo y mencionamos que sos parte del Consejo Directivo del Congreso de Conservación de Textiles de América del Norte y sabemos que estamos en una situación, bueno, muy difícil y queríamos saber qué se está planificando para la próxima reunión y encuentro del Congreso, cómo sería. Seguimos en la planeación, todavía no tengo muchas más cosas que hablar al respecto. Sí va a ser de manera virtual, eso lo sabemos. Todavía hace unos meses nos reuníamos y en esta ocasión era Howard Sutcliffe quien iba a estar a cargo de la organización. Tenía todo preparado, las sedes, los temas de los talleres, las visitas a los talleres de artistas y después de que nos presentó su magnífica planeación, pues la voz grupal, ¿no? del consejo fue: no creemos posible que esto se pueda realizar de manera presencial en 2021 por muchos factores, ¿no? Uno de ellos, el de salud, obviamente, no sabemos qué va a pasar de aquí a un año, y otro de ellos, que sí ya sabemos qué está pasando, es la crisis financiera, ¿no? La crisis tan dura en economías, en el sector cultural, en muchas partes, ¿no? Como siempre, la cultura olvidada y dejada al último. Y entonces, pues no tenía caso pensar en un congreso al que tal vez acudieran 50 personas, 30 personas, y mejor pensar en migrar a un formato virtual que nos permita hacer esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? En ciudades distintas, mantener una conversación. Sí queremos mantenerlo para no romper con ese ritmo que lleva la organización, pero va a ser todo virtual. Estamos definiendo todavía el programa, apenas la semana pasada, hace 10, 15 días cerró la convocatoria de ponencias y no va a haber carteles esta vez, van a ser presentaciones cortas como de tips, ¿no? En vez de presentar un cartel, pues unos 10 minutos de explicación de un tema más breve. Y sí vamos a tratar de mantener también la traducción, ¿no? En la medida de lo posible para seguir promoviendo este intercambio que ha existido. Y los talleres vamos a ver si lo logramos hacer o no. Hay muchos también factores ahí, como los materiales, ¿no? ¿Cómo garantizas que la gente tiene acceso a los materiales que se van a ocupar en el taller? Pero estamos imaginando también otras maneras de aprovechar estas tecnologías y más que traducir un evento real a un evento en Zoom, pues más bien aprovechar las herramientas y las plataformas y hacer cosas que en un congreso presencial no se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, las visitas a ciertos acervos o a ciertos talleres de artistas, ¿no? Que si nos viéramos en Nashville, como estaba originalmente pensado, pues no podríamos realizar, ¿no? Entonces estamos explorando todavía esas maneras, todavía no está claro, pero creo que tendremos que resolverlo relativamente pronto. Héctor, y bueno, para ir finalizando un poco, la típica pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué le dirías a una persona que piensa dedicarse a la conservación o a la restauración textil? Digamos, qué mensaje le darías también al que se está formando, según tu experiencia de vida? Pues que no se decepcionen, que no tiren la toalla, que desarrollen un poco la paciencia, la perseverancia, ¿no? Sí es un escenario que puede resultar abrumador, ¿no? Hace 8 días, creo, tuvimos una charla con Lorena Román, las que estamos organizando en el museo, y una persona en el público preguntó algo similar, ¿no? Decía, ¿sí se puede vivir como
te dedicas a la restauración textil. Y Lorena, desde su experiencia, decía, sí, yo así he vivido, ¿no? Décadas ya, solamente en la restauración textil. Y creo que, o sea, por un lado está esta parte individual muy rica, de que creo que es un privilegio tocar lo que poca gente tiene acceso a tocar, ¿no? Eso es algo que a mí me fascinó siempre en la restauración. Eso ya de por sí es una ganancia personal, individual, propia, inigualable, creo yo. Y en el otro aspecto, ya más colectivamente, creo que es una profesión que sí contribuye a un bien común general, ¿no? Que va más allá de perseguir un capital, una acumulación, devorar, ¿no? Y consumir y quemar y tirar. Creo que es una profesión que realmente tiene sentido, que realmente nos ayuda a, a entender a esta humanidad tan compleja, ¿no? Y que cuando se trata además de patrimonio de comunidades vivas, pues nos ayuda también a dimensionar la diversidad humana, ¿no? Y a desarrollar valores que para cualquier sociedad creo que son muy importantes. Uno de ellos, la empatía, ¿no? Saber ponerte en los zapatos de la otra persona y realmente decir, pues esta persona está muy bien o esta persona sí está muy mal, y no es nada más eso. ¿Qué hago yo para que esa persona no esté en esa misma posición, ¿no? Entonces creo que la restauración no es nada más la pieza, ¿no? No es nada más la intervención directa en la materia. Creo que si se concibe en su totalidad, pues es una profesión social muy importante, que nos debería de llevar a otro nivel como sociedad humana, ¿no? Y creo que los materiales con los que lidiamos, llamados etnográficos, pues nos ayudarían a crear una sociedad más justa, ¿no? Más pareja, más que respete mejor las diferencias, ¿no? No me gusta la palabra tolerancia, siento que tiene un dejo a tengo que aguantar, y no se trata de aguantar, sino realmente respetar y valorar la diferencia, y en ella pues está la riqueza de este planeta, ¿no? Me encanta, que es un placer escucharte, Héctor. Qué lindo escucharte. La verdad que totalmente de acuerdo con lo que decís, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esta cuestión de relacionado con el respeto y el valorar las diferentes culturas, acá en Argentina también, ¿no? Y esto de poder trabajar junto a las comunidades, ¿no? No de aquel, porque en otra charla se había dicho, ¿no? De aquel que generalmente lo hacen, bueno, algunos antropólogos que van a la comunidad y escriben después un paper de acuerdo a la información que le da la tejedora. No, poder trabajar juntos, ser coautores de un trabajo de investigación, de un proyecto de investigación, de un proyecto de exhibición. Creo que acá estamos de acuerdo con Lucila y Juliana, ir en ese sentido, ¿no? Caminar por esa vía. Es interesante ese tema de la coautoría. En las charlas que hemos tenido en el museo, cuando recibimos a Elvira Espejo, ella abogaba por ese aspecto mucho, ¿no? La coautoría. Y un par de sesiones después, con Loreto Millalén de Santiago de Chile, nos decía ella que ella no está realmente de acuerdo o a favor de una coautoría. Ella más bien pensaría en dos ramas. Una de ellas es la rama, la autoría propiamente, ¿no? Las personas que desarrollan todo ese conocimiento y que lo preservan. Y por otro lado, que dejó entrever que esa es la academia, la sistematización de esa información. Pero no es en ningún momento la autoría de esa información, ¿no? Y entonces era también interesante ver esa perspectiva, porque sí, finalmente lo que hacemos muchas veces desde las ciencias sociales es un tipo de sistematización en mayor o menor medida, pero toda la información se genera en la comunidad en cuestión, ¿no? Nosotros la leemos desde nuestra perspectiva, pero no somos los autores, las autoras, ¿no? Sí, ahí nos marca Ana Julia,
museóloga, nos marca que Elvira indica el término saqueo epistemológico, ¿no? Así es. Es como, Sí. bueno, nada, todos estamos hablando de la cuestión de corrernos del extractivismo, ¿no? Hacerlo también en nuestros trabajos, ¿no? Ujú. De la misma manera, Sí, ya dejar de extraer, ¿no? Dejar de sí. ocupar cosas. Hacer que, claro, el conocimiento es compartido. Bueno, ese es mi pensamiento, que el conocimiento es compartido. Nada. Ujú. Bueno, finalmente tuvimos muchas más vistas en Facebook. Creo que el futuro está en la transmisión de Facebook. Lo acabamos de experimentar. Hay muchos comentarios, mucho agradecimiento. Bueno, Carlos Telechea dice que repita por favor el material para moldear los soportes. Creo que se refiere al... Al Foss-Shape, lo podemos escribir después o poner alguna ficha. Se escribe F-O-S-S-H-A-P-E. Sí, es un material Foss-Shape. súper interesante. Acá en Argentina no hay caso, no lo podemos conseguir, pero los que están en otros países lo utilizan mucho los que hacen los trajes de cosplay, ¿no? Para Así armar es. sus trajes Sí, de sí, cosplay. y también como para utilería de teatro, de danza, ¿no? Porque es un material resistente hasta cierto punto, es útil para una exhibición temporal, no para una cuestión permanente, ni para exhibición, ni para almacenamiento, porque con el tiempo va perdiendo fuerza y va perdiendo rigidez, pero para algo temporal es muy bueno, es fuerte, hay distintos calibres, entonces mientras más grueso es, pues la fuerza es mayor, pero en todos los casos es muy ligero, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas y por eso se aprovecha tanto. Noelia dice muchas gracias por tan lindo mensaje, Héctor. María Belén Gómez del Encuentro de Arte Textil, qué placer escucharlos. Laura Martínez, especialista en textiles del INTI, de nuestro Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Qué hermosa charla, muy linda la experiencia, gracias por compartir este bello trabajo. Nuestro querido Renato Camarillo Duque también comenta: todo mi reconocimiento y cariño al maestro Héctor Manuel, excelente restaurador, trabajo de primera. Corazones. Gracias, gracias Renato, Muchos corazones saludos. para Renato también. Sí. Renato, que también fue el que inauguró nuestro ciclo de charlas. Hicimos el Ah, mira. experimento inicial con Renato, así que lo estuvimos torturando, pobre, fue nuestro cobayo. Cristina Vitale, de marca Respetar las Identidades. Sergio Salinas Carmona dice: ¿algún contacto para seguir en comunicación con Meneses? Claro, les puedo dejar mi correo o tal vez lo podemos escribir después en la página. Y sí, con gusto lo hacemos. Buenísimo. Realmente por ahí redes sociales no las uso. No, Mejor correo. no estás muy presente en redes, que igual me parece súper saludable también. O sea, en un punto, bueno, más con nada, ¿no? Con todo esto de la pandemia se incrementó como el uso de las redes sociales, parece que tenemos el teléfono atado a la mano y entre la computadora y el teléfono, ¿no? Todo resulta súper, un poco intenso. Sí. Karen Simonovich, tejedora, investigadora, dice: cuánto respeto y compromiso, un placer haber escuchado a Héctor Meneses, agradece, bueno, muchos agradecimientos y saludos, también desde el Museo Regional y Misionero Padre Becci de Fortín Mercedes, al sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya parece un programa de radio. Todos los saludos, pero todos están muy contentos y nosotras también de haberte escuchado y de haber conversado con vos. La verdad es que fue un verdadero placer. Gracias, igualmente, muchas gracias. Y ojalá podamos viajar pronto a México, a Oaxaca y verte personalmente y bueno, y estar en esta querido México. ¡Viva México! Claro, sí, igualmente. También con Lucila te habíamos hecho la invitación de que ojalá algún día se pueda concretar que puedas venir acá también a Argentina. Sí, me encantaría. Ese es un viaje que tengo pendiente. Nunca he ido para allá, así que ahí está anotado. Ya para terminar, queríamos compartir una foto que habíamos apartado, a ver si la puedo encontrar en este embrollo que se convirtió en mi computadora. No sé ni cómo hacer para ver mi escritorio ya. A ver si me sale compartir la foto. Creo que tengo que... acá está.
para despedirnos te compartimos este recuerdo de cuando estuvimos allá. A ver si me sale. Ahí estamos. Una foto que nos encanta, la verdad, nos encanta. Qué bonita foto. Los últimos minutos de nuestra pasantía todavía estábamos dando puntadas para terminar con esos listones celestes. Qué bonita foto. Ojalá me la puedan pasar después. Te la mandamos. Sí, te la vamos a mandar. Un huipil Increíble. extraordinario y que también es parte de por qué las recuerdo con tanta estima, ¿no? A ustedes en esta práctica de 2 semanas apenas, pero que fue muy rica y que además ese huipil pues fue uno de los puntos primordiales de la exposición en la que se utilizó algunos meses después, ¿no? De Hilos del País de las Nubes. Sí, para nosotros fue una experiencia increíble porque justamente pudimos ver esto que transmitís en la charla, que es un amor enorme hacia la profesión y que también hay mucho de disfrute y de diversión, es lo que pude captar en esa pasantía en tu trabajo y que, bueno, nos lo llevamos con Lu y intentamos ahí ejercerlo. Gracias, Héctor. Gracias. Bueno, nos despedimos, esto va a quedar grabado. Gracias a todos los que estuvieron, tanto en Facebook como por aquí por Zoom. Y bueno, luego si quieren chequear la grabación va a estar cargada en el canal de YouTube. Gracias, Héctor, y nos Gracias. vemos pronto. Chao. Un abrazo. Chao, Héctor, Gracias. un abrazo enorme. Cuídense. Muchas gracias. Igual, cuídate. Adiós.